qué hacer con la clase de Isma. El Segundo Imperio Mexicano fue un periodo de la historia de México que duró de 1864 a 1867, durante el cual el país fue gobernado por Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica. El Segundo Imperio Mexicano fue el resultado de una intervención francesa en México, que se llevó a cabo después de que el presidente Benito Juárez suspendiera el pago de la deuda externa del país con Francia. El emperador francés Napoleón III envió a su ejército a México, primero para exigir el pago de la deuda y luego para imponer un gobierno favorable. El Segundo Imperio Mexicano tuvo poco éxito y finalmente acabó cuando las fuerzas republicanas lideradas por Juárez invadieron la Ciudad de México y capturaron a Maximiliano. Después de un juicio sumario, fue condenado a muerte por un pelotón de fusilamiento en 1867. El Segundo Imperio Mexicano es visto hoy en día como un ejemplo de la interferencia extranjera. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena nació en el Palacio de Schönbrunn, en Viena, en 1823. Fue el segundo emperador de México y único monarca del denominado Segundo Imperio Mexicano, hijo de Francisco Carlos José de Austria, bisnieto del rey Carlos III de España, y de Sofía Federica de Baviera. Se casó con Carlota de Bélgica en 1857. Y fue nombrado emperador de México por Napoleón III en el Tratado de Miramar de 1864. Maximiliano tuvo una rigurosa formación militar y se le instruyó en filosofía, historia y derecho canónico. Por ser austriaco, hablaba alemán, pero aprendió numerosos idiomas: francés, italiano, inglés, húngaro, polaco y checo. De joven sobresalió en el estudio de la botánica y las ciencias navales, y fue pieza clave en el desarrollo del puerto naval del Dresde, colaborando en el triunfo de su país en la guerra con Italia. Además, poseía un gran talento artístico y creatividad, valores promovidos por parte del programa educativo de la familia imperial. Al terminar la Guerra de Reforma, México tenía una deuda que ascendía a unos 80 millones de pesos. Así debía 69 millones a Inglaterra, 9 a España y 2 a Francia. La delicada situación del país obligó a Benito Juárez, presidente en esos momentos, a suspender los pagos en octubre de 1861. La reacción de los países acreedores fue en un primer momento unir sus fuerzas y amenazar militarmente al país. Tropas de las 3 naciones europeas llegaron al puerto de Veracruz en 1862. Las negociaciones emprendidas por el gobierno mexicano convencieron a Inglaterra y Francia de que la suspensión de los pagos era solo transitoria. Francia, en cambio, se negó a retirar sus tropas. Instauración de una monarquía. El general Frédéric Faure, comandante en jefe del ejército francés, ordenó que se formara una junta de gobierno. Esta debía nombrar una junta de regencia a la espera de la llegada del futuro emperador. La junta quedó compuesta por los generales conservadores Mariano Salas y Juan Nepomuceno Almonte, el hijo natural de José María Morelos. El otro integrante era el arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida. Esta junta de regencia desconoció la Constitución de 1857, el sistema republicano y las leyes de reforma. Lo único que faltaba para instaurar la monarquía era un auténtico noble, católico, que quisiera ocupar el trono. Los conservadores mexicanos lo buscaron en Europa. Ofrecimiento de la corona. Los representantes de los conservadores mexicanos, a los que acompañaban miembros de la Iglesia Católica, contactaron con Maximiliano de Habsburgo, mediante la esposa de Napoleón III, cuyo nombre era Eugenia de Montijo. Entre los miembros de la comisión se encontraban José María Gutiérrez de Estrada, Miguel Miramón, Juan Nepomuceno Almonte y Francisco Javier Miranda. La reunión tuvo lugar en el castillo de Miramar, en la ciudad italiana de Tieste, donde vivían Maximiliano y su esposa, Carlota de Bélgica. Allí, el 3 de octubre de 1863, los mexicanos ofrecieron al archiduque austriaco convertirse en emperador. Para convencerlo, la comisión afirmó que el pueblo mexicano ansiaba ser gobernado por una monarquía, con un príncipe europeo en el trono. El noble austriaco mostró su disposición para ocupar el trono, y después de obtener el beneplácito, tanto el emperador francés como el austriaco inició su travesía hacia México.
Antes de partir, Napoleón III y Maximiliano firmaron el Tratado de Miramar, donde se establecieron todos los términos para tomar México. La fragata Nova, con Maximiliano a bordo, arribó al puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1864. Los conservadores lo recibieron con gran júbilo, pero el archiduque comprobó pronto que el supuesto deseo del pueblo mexicano por tener una monarquía estaba lejos de ser generalizado. Como residencia oficial, el emperador y su esposa se eligió el castillo de Chapultepec, en el centro de la Ciudad de México. Antes incluso de la llegada del emperador al país, la Junta de Notables había aprobado los siguientes puntos. Primero, la nación mexicana adoptaría por forma de gobierno la monarquía moderada, hereditaria con un príncipe católico. Segundo, el soberano tomaría el título de emperador de México. Tercero, la corona imperial de México se ofrece al príncipe Maximiliano, archiduque de Austria, para sí y sus descendientes. Cuarto, en caso que por circunstancias imposibles de prever el archiduque Maximiliano no llegase a tomar posesión del trono, se le ofrece la nación mexicana y se remite la benevolencia a Napoleón III, emperador de los franceses, para que le indique otro príncipe católico. Napoleón III, emperador de Francia, decidió invadir México con la intención, entre otras causas, es instaurar una monarquía que le sirviera como base para apoyar a los confederados en la Guerra Civil estadounidense. Las tropas francesas avanzaron desde la costa hasta el centro del país, a pesar de la derrota sufrida en la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. Sus soldados continuaron avanzando hasta ocupar la Ciudad de México el 10 de junio de 1863. ¿Sabían que la invasión francesa, que desembocó en la creación del Segundo Imperio, tuvo como causa formal la suspensión de los pagos de la deuda decretada por el gobierno liberal de Benito Juárez? Sin embargo, existieron otras causas subyacentes, como el deseo de Napoleón III de aumentar el poder colonial de Francia. El enfrentamiento entre conservadores y liberales mexicanos había sido constante desde la declaración de independencia del país. La guerra de reforma estalló después de que los liberales aprobaron una serie de leyes que pretendían acabar con la influencia de la Iglesia Católica en el país y con su poder económico. El conflicto terminó con la derrota de los conservadores, que enseguida empezaron a buscar apoyo entre las casas reales europeas para instaurar una monarquía aquí en México. Algunos sectores conservadores vieron la intervención francesa como una oportunidad de lograr sus propósitos y ofrecieron sus fuerzas para poder derrotar el gobierno de Benito Juárez. Maximiliano I contó en un primer momento con el apoyo casi unánime de los conservadores y de parte de la población católica de México. En cambio, encontró una posición férrea de los liberales. Sin embargo, Maximiliano I empezó a desarrollar una política considerada liberal por los mexicanos. Fue perdiendo su apoyo sin que eso significara que los liberales empezaran a respaldarlo. El 10 de abril de 1865 se promulgó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, el cual establecía la monarquía moderada hereditaria como el sistema de gobierno en el país. El mismo documento señalaba el establecimiento de un imperio, cuyo titular simbolizaba la soberanía nacional y asumía el poder ejecutivo. Ese poder ejecutivo debía ejercerse a través de un gobierno formado por un consejo de ministros, cuyos miembros eran nombrados por el emperador. Una de las novedades de esta normativa era el nombramiento de la emperatriz consorte como regente en ausencia del emperador. Un consejo de Estado debía asumir el poder legislativo hasta que el país quedara pacificado y pudiera elegirse un congreso. El conflicto, sin embargo, nunca llegó a su fin y ese órgano nunca pudo ser establecido. El poder judicial, por su parte, estaba dividido en una serie de tribunales, descritos por el Estatuto. Uno de los más importantes era el Tribunal de Cuentas, que estaba encargado de las funciones que debían fiscalizar los actos de gobierno. El Estatuto también creó una figura llamada comisarios imperiales, una especie de auditores con una potestad sobre las 8 regiones en las que se dividieron los departamentos del país. Por último, el gobierno imperial creó un servicio exterior denominado Cuerpo Diplomático. Su principal labor era lograr el reconocimiento del imperio por la comunidad internacional y defender sus intereses. En un decreto del 3 de marzo de 1862, el emperador Maximiliano reorganizó el territorio del país con las siguientes características.
El territorio nacional se dividiría en 50 departamentos. Estos departamentos se subdividirían con base en límites geográficos naturales. Se organizaría el territorio de manera que cada departamento contara con elementos geográficos y climáticos que garantizaran cierta igualdad económica y poblacional. En cada departamento habrá autoridades nombradas por el gobierno imperial mexicano y municipios cuyos ayuntamientos serían elegidos por sufragio directo. La política económica de Maximiliano está considerada por los expertos como una de las grandes debilidades. Para empezar, el imperio dependía completamente de la ayuda francesa, tanto militar como financiera. La desconfianza hacia los mexicanos hizo que el emperador dejara toda la gestión de las cuentas a extranjeros, sobre todo a franceses. Cuando Francia, en conflicto con Prusia, decidió acabar con los préstamos que realizaba Maximiliano, el país quedó casi sin recursos. Además, los franceses habían explotado las riquezas minerales mexicanas. Se calcula que la deuda externa de México, que se cifraba en 65 millones en 1863, se triplicó durante el imperio, sin que las reformas introducidas por el gobierno en los departamentos surtieran ningún efecto positivo en ella. La caída del imperio de Maximiliano estuvo muy influida por la situación internacional, además de por la constante presión militar del ejército encabezado por Benito Juárez. El final de la guerra de secesión en los Estados Unidos y la victoria de los federalistas fue uno de los factores clave para el final del imperio de Napoleón III. Se había posicionado en favor de los confederados y tras ser estos derrotados, los federales empezaron a apoyar a Benito Juárez. Por otra parte, el emperador francés retiró sus tropas de México a partir de diciembre de 1866. En el interior de México, Maximiliano había ido perdiendo el apoyo de los conservadores debido a sus medidas liberales. Lo mismo ocurrió con la Iglesia, que se había visto perjudicada por las decisiones del emperador. El propio Napoleón III nunca deseó que el gobierno de Maximiliano fuera conservador y dio instrucciones a sus representantes de México para evitarlo. Aunque algunos liberales moderados se aproximaron al nuevo régimen, esto no compensó la pérdida de apoyo de gran parte de mexicanos. Por su parte, los liberales republicanos de Juárez no cesaron en su intento de recuperar el país. Tras su victoria, los federalistas estadounidenses comenzaron a ayudar con armas y otros pertrechos a Juárez. Además, le concedieron un préstamo de $2.6 millones para reorganizar su ejército. Juárez había establecido un gobierno paralelo al Paso del Norte, la actual ciudad de Juárez, y desde ahí comandaba una guerra de guerrillas contra las tropas francesas. Con la ayuda estadounidense, las victorias republicanas comenzaron a llegar. Así el ejército imperial sufrió derrotas en batallas como la de Santa Gertrudis, la Carbonera y Huatitlán, entre otras. Sin el apoyo francés, los conservadores abandonaron. Con sus fuerzas militares muy debilitadas, el emperador hizo un último intento por mantener el trono. Según las fuentes, su propia esposa le aconsejó que abdicara, mientras que otros historiadores mantienen en su rechazo y abandono del trono. Tuvo que ver con el telegrama que recibió de su madre Sofía. Su contenido era muy simple: un Habsburgo nunca abdica. Maximiliano reorganizó su ejército encabezado por los generales Márquez, Miramón y Mejía. Sin embargo, conforme los franceses se retiraban, los republicanos iban ocupando el territorio que iban dejando libre. El 6 de marzo de 1867, el general Mariano Escobedo, del Ejército Liberal, sitió Querétaro, donde se encontraba el emperador Maximiliano I, mientras el general Porfirio Díaz hacía lo mismo con Ciudad de México, con lo que impidió que las tropas imperiales de Querétaro recibieran refuerzos. El asedio a Querétaro se prolongó durante 71 días, hasta que la ciudad cayó en manos republicanas. Maximiliano entregó su espada al general Ramón Corona en señal de rendición. El emperador depuesto fue juzgado ante un tribunal militar. Entre los cargos que le achacaban se encontraba su firma en el llamado Decreto Negro, que ordenaba fusilar de manera inmediata a todas las tropas republicanas capturadas en la batalla que tuvo lugar en Michoacán.
Las peticiones de clemencia desde Europa no fueron escuchadas. Declarado culpable, Maximiliano de Habsburgo fue fusilado el 19 de junio de 1867 aquí en el Cerro de las Campanas, junto a los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. El 21 de junio de 1867, Porfirio Díaz recuperó Ciudad de México, y el día 15 de julio, Benito Juárez entró en la capital mexicana. Antes de ser fusilado, Maximiliano regaló algunas monedas de oro a los miembros del batallón que le harían fin a su vida, y exclamó las siguientes palabras: «Moriré por una causa justa, la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México!». Los puntos a favor del Segundo Imperio mexicano son la estabilidad política. Durante el Segundo Imperio, México logró una estabilidad política después de años de inestabilidad y conflicto. Las reformas sociales. El emperador Maximiliano implementó políticas y reformas sociales destinadas a mejorar la vida de los mexicanos, incluyendo la abolición de la esclavitud y la protección de los derechos indígenas. La modernización, incluyeron la construcción de los ferrocarriles. Y eso. En contra, soberanía del país. El Segundo Imperio fue impuesto por México por las potencias europeas y por lo tanto fue visto como violencia a la soberanía del país. Oposición popular. La mayoría de la población mexicana no aceptó el gobierno de Maximiliano y se resistió a su autoridad. Miembros de la nobleza. La mayoría de los miembros de la nobleza y la aristocracia que apoyaban al gobierno de Maximiliano eran extranjeros, y esto junto con los otros factores generó descontento y conflicto en la sociedad mexicana. En resumen, el Segundo Imperio mexicano tuvo sus puntos a favor y en contra. Y bien proporcionó cierta estabilidad y modernizó, pero también generó descontento y conflictos políticos en el país. ¿Sabías que durante el mandato de Maximiliano intentó modernizar y desarrollar la economía mexicana, promoviendo la creación de nuevas empresas, la mejora de infraestructura y la creación de una moneda más fuerte? Maximiliano también impuso nuevas costumbres y etiquetas en la corte mexicana, estableciendo bailes y ceremonias refinadas, según la cultura europea. Se construyó un ferrocarril que conectaba de la Ciudad de México con Veracruz, pero la obra quedó incompleta debido a la intervención de Napoleón III en la política mexicana. El Segundo Imperio se enfrentó a una fuerte resistencia interna liderada por Benito Juárez y finalmente la intervención de Estados Unidos y el Segundo Imperio y la restauración de la República en México. Bueno, estamos aquí con el maestro. Vale. Y le haremos una entrevista. ¿Cuál es tu opinión personal sobre el Segundo Imperio mexicano y su importancia en la historia de México? Como mexicano, y creo que hubieran cosas positivas, y también creo como mexicano que pues una intervención de otro país en nuestro país, en mi país, no es la más adecuada. Entonces creo que es subjetivo, hay cosas positivas y hay cosas no tan positivas. ¿Cree que la bienvenida a Maximiliano fue la correcta? ¿Y por qué la gente rica lo recibía con tanto cariño y los demás no? Yo creo que decir que fue correcta o incorrecta es complicado para mí, primero porque no estuve ahí, pero lo que he podido leer es ¿de quién viene lo correcto? De las personas que económicamente estaban mejor, porque eso iba a implicar un beneficio para él, para ellos, para ellas, y en el caso de las personas que no tienen ese beneficio económico o que no tendrían ese beneficio económico, pues evidentemente no iba pues a ser correcto que una nación extranjera, por una tercera persona que fue Napoleón III, pues mandara aquí a México para tener un poder en este continente, en nuestro continente. Desde su punto de vista, ¿cuáles fueron los factores que llevaron al colapso y la caída del Segundo Imperio mexicano? Primero, que era un imperio. Yo creo que la historia ha ido ayudando a que los imperios
decaigan. Cada cierto tiempo obviamente hay uno nuevo. Ahorita para mí un imperio es Estados Unidos y creo que también le tocará llegar a su punto álgido y a su final. Entonces, pues creo que como estaban aquí las cosas en México, necesitaba darse ese cambio para que pues fuera un país reconocido como libre. ¿Qué legado dejó el segundo imperio mexicano en la historia de México? Yo creo que fue un legado más bien político. Creo que algo sobre la iglesia y algo cultural. Lo que he podido leer es que Maximiliano realmente quería hacer un cambio aquí en México, ¿no? Que realmente le gustaba vivir aquí, que disfrutaba, que estaba conforme y que quería tener algo positivo para con el país. Pero al final de cuentas pues sigue siendo un imperio, alguien externo a. Pero creo que algo cultural, algo político fue positivo porque nos permitió también ver qué es lo que no queríamos o qué es lo que no queríamos. Okay. ¿Creen que el gobierno de Maximiliano fue un avance o un retroceso? Yo creo que en lo político fue un avance para nosotros, para la política mexicana, para la construcción de lo que somos ahora, y definitivamente creo que fue un retroceso para ellos como externos, porque no pudieron hacer lo que querían hacer, que era que fuéramos parte de él. ¿Y cree que tiene algún parecido el segundo imperio con el gobierno actual? Yo creo que un poco, no en la temporalidad, porque las personas cambiamos con el tiempo, pero la política es la política. Y en la política hay cosas sucias, hay cosas corruptas, hay cosas positivas, y siento que esa es como la respuesta que puede ser más honesta de mi parte. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Estamos con el profe Fernández Suárez. Y vamos a hacer una pequeña entrevista acerca del segundo imperio. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es su opinión personal sobre el segundo imperio mexicano y su importancia en la historia? Creo que para muchos historiadores, y yo también estoy de acuerdo con ello, que el segundo imperio representó la segunda independencia de México. La invasión francesa que se dio en 1861 y que finaliza con la muerte o fusilamiento de Maximiliano en 1876, si no me equivoco, sí marca un cambio, ¿no? Pero en 1860 por eso se va la fecha, ¿no? Pero sí creo que marca un hito en la historia. Queda claro que México no está para aceptar invasiones de ninguna índole, sobre todo extranjera, y quieren imponernos un gobierno. Por lo tanto, creo que el segundo imperio fue una época oscura para México, pero que le sirvió de ejemplo y que ya no se va a volver a repetir en los siguientes años. 1867 cae el imperio. ¿Cree que la bienvenida a Maximiliano fue la correcta? ¿Y por qué la gente rica recibió tanto cariño? Yo no pondría como esa catalogación de la gente rica, ¿no? Recuerden que había dos movimientos, el liberal y el conservador, y quien lo decide traer pues son los conservadores, y había todo tipo de conservadores. También había conservadores pobres, conservadores ricos. Entonces quitaríamos yo ese término, más bien se le pondría así, ¿no? Los políticos conservadores que lo traen, pues es que lo trajeron con falsas promesas, con mentiras lo trajeron. Él se las creyó, creía que podía venir a gobernar un país que solo le faltaba un empujón, pero bueno, la realidad era muy diferente, ¿no? Entonces, fue un recibimiento para mí falso, el que le dan los conservadores, porque estuvo lleno de mentiras. Desde su punto de vista, ¿cuáles fueron los factores que llevaron a la caída del segundo imperio mexicano? Primero, yo le pondría las mentiras con las que lo traen los conservadores.
Segundo, la poca preparación que tenía Maximiliano. Si bien era un hombre ilustre, que hablaba más de 6, 7 idiomas, sin embargo, pues era un político de salón. Él no sabía realmente a qué venía, ¿no? O sea, él realmente creyó que tenía una idea vaga de lo que podía hacer. Sin embargo, pues no conocía la realidad de México, no sabía que al fin y al cabo había un gobierno legítimo, que era el de Benito Juárez, si bien o mal con sus deficiencias, pero estaba organizado. Después la falta de apoyo de los conservadores, que lo van a dejar solo literalmente aquí en Querétaro. Y por último, pues su necedad de quererse quedar aquí con nosotros, ¿no? O sea, no tenía ni pies ni cabeza su gobierno. ¿Qué legado dejó el segundo imperio mexicano en la historia de Primero, que marcó, ¿no? No estamos para que los extranjeros vengan a jugar a México a los soldados de plomo o soldados de plomo. Aquí si vienes a gobernar, si no sales con los patos por delante, ¿no? Como le pasó a Maximiliano. Y repito, de ahí en adelante ya no habrá ninguna invasión por parte de los extranjeros. Segundo, pues dejó claro que México es un país soberano, es un país que tiene deficiencias, pero que se va estructurando poco a poco. Y al menos en el imaginario colectivo, pues sí, para muchos fue la mejor época, no sé, aquí en Querétaro. Hay gente que sigue presumiendo que es heredera de Maximiliano, de gente tonta, pero bueno, lo sigue creyendo. Ya es una cuestión más de ahí del imaginario colectivo. No fue nada, o sea, yo no creo que haya sido un avance ni un retroceso. Fue simplemente un momento oscuro en la historia de México, pero no dio para más que lo que acabo de mencionar, ¿no? Pero no lo consideraba algo tan importante como por ejemplo el Porfiriato, que sí marcó un hito, la Revolución Mexicana, la independencia de México. No la encuentro más allá más que los aprendizajes políticos que nos pudo haber dado ese momento, y militares. ¿Cree que tiene algún parecido al segundo imperio con el gobierno? No, ninguno. No hay ni punto de comparación. No, de nada. Estamos con el maestro Josué Huerta. y lo vamos a entrevistar sobre el Segundo Imperio. ¿Cuál es tu opinión personal sobre el Segundo Imperio Mexicano y su importancia en la historia de México? Sin duda fue un parteaguas de la fundación de un México demócrata a un imperio que era el que teníamos. Maximiliano de Habsburgo, que es el ícono que finaliza y protagoniza este segundo imperio, a mi parecer fue uno de los mejores gobernantes que tuvo México para sus arcas, ya que desde sus intereses personales benefició los intereses de lo que se formaría como nuestra nación mexicana. ¿Cree que la bienvenida a Maximiliano fue la correcta? ¿Y por qué la gente rica lo recibió con tanto cariño y los demás no? Sí. No sé de bienvenidas, o sea, de shows no lo sé mucho. Sé que fue recibido con los brazos abiertos, no precisamente tal vez por él, sino por su esposa, doña Carlota, que hablamos de Maximiliano, pero en él sí se cumple el dicho machista de que atrás de todo hombre hay una gran mujer. No. Ahí, frente a un hombre y un gran hombre, había una gran mujer, ¿sí? Doña Carlota fue la que le susurraba, cuando no incluso redactaba las reformas que él propuso. Ahora, que por qué la clase acaudalada le tenía mayor aprecio, es que eran sus, ¿cómo se llamarán? Sus patrocinadores, pero no era de Aokis, claro. Ellos, es como si yo me encargara, yo tengo una flotilla de camiones y tú eres el gobierno de Querétaro y tú me das a mí toda la concesión para yo ser dueño de toda la red Q. Por supuesto que te voy a atender con los brazos abiertos, pero ¿verdad que no es de gratis? Que tú estás recibiendo de mí grandes cosas y me estás cobrando impuestos y me estás... Ajá. Vaya, fue lo mismo en México. No habrá que ponerlos como la alcurnia, porque no era todo, sino era una clase trabajadora que estaba en crecimiento, pero esa clase trabajadora y ricos eran mexicanos también, ¿sí? Ahora no solamente extranjeros. ¿Sí me explicó? En esta analogía sería eso. Leer entre líneas la historia nos puede ayudar a saber por qué. Y repito, no fue
recibido solo por él, sino por doña Carlota. Desde su punto de vista, ¿cuáles fueron los factores que llevaron al colapso y la caída del Segundo Imperio Mexicano? Nuestro señor don Benito Juárez y las ya revueltas que había, al mismo tiempo que Benito Juárez estaba días en el sur de México. Vaya, había contiendas en el norte de México, en el centro de México y en el sur de México. En el sur se vivía la esclavitud, que hasta el día de hoy podemos ver incluso geográficamente una desigualdad económica, porque la derroca de Maximiliano empezó del norte, ¿sí? De Nuevo México hacia abajo, cuando todavía estas fronteras no estaban tan delimitadas y los franceses y los ingleses aún estaban. Era una guerra de guerrillas. 1867, vean que no estamos tan alejados de 1910. Serán apenas 40 años los que ya estaban anunciando una revolución. La revolución no fue un exabrupto, una explosión de revueltas, sino la suma de todas estas guerrillas internas en México la que hizo. ¿Qué pasó con este señor? Bueno, fue una presión. Unos dicen que fue aristas de la historia. Unos dicen en su ejecución aquí en el Cerro de las Campanas que fue por un decreto nacional, por traición nacional, etc. Pero esa es una, habrá que ver. Les digo, si lo vemos, velo sin saber de política y solo como un sociólogo, y vamos a decir que fue la presión de todas las revueltas los que lo hicieron, porque ¿quién lo ejecuta? Es el pueblo. Fue, sin decirlo, un golpe de Estado. ¿Qué legado dejó el Segundo Imperio Mexicano en la historia de México? No mucho políticamente, porque Benito Juárez se encarga de echar para atrás todas las reformas que había hecho doña Carlota, que a mí mi admiración en el proceso, en el periodo de Maximiliano de Habsburgo. Pero insisto, quien las hizo fue doña Carlota. Ahora, ¿qué es lo que nos deja? Le atribuimos a Porfirio Díaz las vías férreas, sin embargo fue impulso pionero Maximiliano de Habsburgo. Quizá eso que hasta el día de hoy siguen estando, ¿no? Solo por decir el cliché de lo que podríamos ver de su herencia, pero hay más. ¿Cree que el gobierno de Maximiliano fue un avance o un retroceso? Como todo, México ha pasado fue imperio, fue virreinato, tuvo un momento de feudalismo, fue ilustrado, fue demócrata, falso demócrata, ¿cómo se llama el de la democracia pero que es del rey? Monarquía, una democracia monárquica. Entonces, tuvimos de todo. Que si ha avanzado o no, han sido los decibeles que ha tenido la historia política de México. Pero que nos ha dejado algo, sin duda, ya lo mencionaba. ¿Cree que tiene algún parecido el Segundo Imperio con el gobierno actual? No le subas el ego a mi cabecita de algodón. Me gusta la verdad. Pero esta fue una política de derecha conservadora, ¿sí? Estamos en una izquierda liberal. Espero que permanezca la izquierda liberal. Entonces, por esas tan solo ideologías, ¿sí?, filosóficas o sociológicas, no coinciden. Coincidirá incluso más Benito Juárez que Maximiliano. Te digo, es la ideología hacia el pueblo, el otro hacia la monarquía, uno hacia la tierra, el otro hacia la industria. A dispar. Por eso es que no. Compararlos así sería incluso desleal. Las comparaciones se hacen como lo estamos haciendo ahora en la historia. Deja que transcurra este periodo político y lo podrás comparar con él. Muchas gracias, profe. De nada, bye. Para finalizar, daré mi punto de vista sobre el Segundo Imperio. Yo considero que la mayor influencia de la invasión francesa fue el no pago de la deuda de Benito Juárez, ya que eso puso en una situación vulnerable a México ante las intenciones expansionistas
de Francia. Sin embargo, considero que las consecuencias dadas por la invasión francesa no fueron tan graves, ya que de cualquier otro modo México sería invadido por cualquier otra potencia, ya sea España, Inglaterra o Estados Unidos. En cuanto a la división territorial implementada por Maximiliano, considero que era un proyecto viable ante la desorganización de México desde la independencia, ya que faltaba un proyecto que diera unidad política, cultural, económica y territorial. Del proyecto político y económico establecido por Maximiliano, podemos concluir que aunque no se pudieron realizar varios puntos de su plan, sí puso cimientos de la división de poderes, vigilancia económica al gobierno y la organización política que después de su imperio se mantuvo en México. Finalmente, pienso que la falta de apoyo político por parte de los franceses y de los conservadores mexicanos hacia Maximiliano y su imperio fue el principal factor por el que no tuvo éxito el imperio mexicano. Mi conclusión acerca del segundo imperio mexicano con Maximiliano de Habsburgo es que fue un intento desafortunado y mal concebido de establecer un gobierno monárquico en México. Fue un proyecto impulsado por intereses extranjeros y careció del apoyo y la legitimidad necesarios entre la población mexicana. El imperio se vio inmerso en una crisis política y social desde su inicio, enfrentando una fuerte oposición de los grupos republicanos y una resistencia popular generalizada. A pesar de algunos esfuerzos por modernizar el país, el imperio fue percibido como una imposición extranjera y una amenaza a la soberanía y autonomía de México. En última instancia, el segundo imperio mexicano fue derrocado y Maximiliano de Habsburgo fue ejecutado. Este fue un capítulo lamentable en la historia de México que resalta la importancia del respeto a la autodeterminación y la voluntad del pueblo en la construcción de un gobierno legítimo. Mi conclusión sobre el Segundo Imperio Mexicano es que es un ejemplo de cómo las decisiones y los eventos históricos pueden afectar a un país y a una sociedad a largo plazo. Durante este periodo, México perdió parte de su independencia y soberanía. Este momento histórico dejó una huella importante en México y su gente. Todo esto yo lo veo como una oportunidad para comprender nuestra historia y el legado de tomar decisiones informadas sobre nuestro futuro. También comprender cómo esto afecta en el presente y en el futuro, además de que esto ayuda a la construcción de algo mejor y para comprender que no tenemos que cometer los errores del pasado. Solo me queda agregar que en mi punto de vista, el Segundo Imperio Mexicano no fue más que otro periodo de altas y bajas para nuestro país. Esto gracias a que ha sido poco el tiempo en el que México ha experimentado la paz, por las diferentes guerras que han manchado nuestra historia. Y la llegada de Maximiliano no contribuyó a la mejora de esta situación, pero pese a todo lo ocurrido, podemos destacar que Maximiliano no lideró el país de una manera errónea, ya que siguió más en conocer acerca de la sociedad a la que lideraba, y de este modo terminó actuando como una persona más del bando liberal que del bando conservador, quienes habían sido los que le ofrecieron la corona de México. Esto lo podemos observar ya que promovió una cultura antiesclavismo. Esto nos puede dar la seguridad de que Maximiliano no era una persona cuyo propósito fuera dañar a México. Sin embargo, por la falta de apoyo, no pudo llevar a cabo sus propuestas, y esto nos deja con la incógnita de qué hubiera sido de México si se hubieran llevado a cabo estas. Muchas gracias. Luces, cámara, action. Ya vete para allá. ¿Qué? Vete para allá. ¿Aquí salgo? Oye, ¿sí grabo todos, güey? Espérate, no.